Yo no sabía que el amor podía vaciarte sin que te dieras cuenta. No fue un golpe. No fue una traición inmediata. Fue un goteo constante. La conocí en un momento en el que yo estaba completo. No perfecto, pero completo. Tenía trabajo estable, mis cuentas al día, una rutina que me daba paz. No estaba desesperado por compañía, no buscaba llenar huecos. Solo quería compartir el camino con alguien que entendiera el esfuerzo que cuesta construir algo desde cero. Ella apareció como aparecen las cosas peligrosas, tranquila, frágil, aparentemente inofensiva. Me habló de su vida como quien cuenta una historia ya ensayada. No sonaba falsa. Sonaba cansada. Decía que siempre había tenido que luchar, que nunca nadie la había cuidado de verdad, que estaba harta de sobrevivir. Yo la escuchaba con atención real, con interés genuino. No sentía lástima. Sentía empatía. Y ahí empezó todo. Al principio era independiente. Tenía trabajo, aunque mal pagado. Se quejaba, sí, pero ¿quién no? Yo la apoyaba, la animaba a buscar algo mejor, a creer en sí misma. Ella sonreía, me abrazaba, decía que conmigo se sentía fuerte. Eso duró lo suficiente para que yo bajara la guardia. Un día llegó llorando. No exagerado, no dramático. Llorar contenido, de esos que te rompen. Me dijo que ya no podía más, que el ambiente laboral la estaba destruyendo, que sentía ansiedad, que se despertaba con miedo. Me pidió tiempo. Solo tiempo. Yo acepté sin condiciones. Nunca hablamos de plazos. Nunca pusimos reglas. Nunca pensé que eso era una decisión irreversible. Los primeros meses yo me sentía útil. Protector. Me gustaba saber que podía darle estabilidad. Ella agradecía, cocinaba, ordenaba, me esperaba despierta. Me decía que nunca nadie había hecho tanto por ella. Pero la gratitud tiene fecha de caducidad cuando se vuelve costumbre. Poco a poco dejó de hacer incluso lo mínimo. Dormía hasta tarde. Las tareas se acumulaban. Yo llegaba cansado y todavía tenía que resolver cosas. Cuando le decía algo, se ofendía. Decía que yo no entendía lo que era vivir con ansiedad, que la presionaba. Y yo retrocedía. El dinero empezó a fluir solo en una dirección. Siempre hacia afuera. Siempre hacia ella. Y no solo ella, su familia empezó a aparecer como si yo fuera una extensión natural de sus problemas. La mamá necesitaba ayuda. El hermano no encontraba trabajo. Siempre había una urgencia. Yo pagaba. Porque eso hace alguien que ama, o alguien que no sabe poner límites. Cuando su carro empezó a fallar, entró en pánico. Me decía que tenía miedo de quedarse sola, que era peligroso, que yo no entendía por qué era hombre. Yo compré otro. Nuevo. Seguro. A mi nombre. Ella lo presumía como suyo. Después vino la idea del departamento. Rentar era tirar dinero, decía. Comprar era crecer juntos. Yo firmé. Yo pagué. Ella eligió muebles, decoración, colores. Subía fotos hablando de nuestro hogar. Nunca decía nuestro esfuerzo. Su trato hacia mí empezó a cambiar. Ya no pedía. Exigía. Si yo dudaba, me llamaba egoísta. Si hablaba de ahorrar, me decía que pensaba como pobre. Si estaba cansado, era mi culpa por no organizarme. El sexo se volvió frío. Espaciado. Mecánico. Y cuando preguntaba si pasaba algo, me decía que yo estaba imaginando cosas, que mis inseguridades la agotaban. Empecé a sentirme culpable por todo. El celular nunca se separaba de ella. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Nuevas contraseñas. Sonrisas que no me incluían. Cuando preguntaba, me llamaba paranoico. Me decía que yo necesitaba ayuda, que estaba cambiando. Y le creí. Hasta que una noche alguien decidió decir la verdad. Una amiga suya. Me escribió con miedo, pero decidida.
Me dijo que no podía seguir viéndome la cara. Me mandó pruebas. Conversaciones. Audios. Fotos. Mi novia hablando de mí como si fuera un cajero automático con sentimientos. Decía que yo servía para pagar. Que el otro era para sentir. Que yo no me iría nunca. No sentí rabia inmediata. Sentí vacío. Un silencio interno tan grande que me asustó. No la enfrenté. La observé. Vi cómo mentía con naturalidad. Cómo me pedía dinero mientras planeaba viajes con su ex. Cómo me decía te amo después de reírse de mí. Cuando me dijo que se iría de viaje con amigas, ya sabía la verdad. La dejé ir. Y mientras ella estaba fuera, desmonté la mentira completa. Todo estaba a mi nombre. Todo. Cancelé tarjetas. Cambié accesos. Vendí el carro. Puse el departamento en venta. Corté el flujo. No por venganza. Por dignidad. Cuando regresó, el mundo se le cayó encima. Gritó. Lloró. Me insultó. Me llamó monstruo. Dijo que yo la había usado. Que cómo podía hacerle eso después de todo lo que habíamos vivido. Su familia me llamó furiosa. Hasta que entendieron la verdad. Que el dinero venía de mí. Que sin mí no había nada. La dejaron sola. Ella volvió. Me rogó. Prometió cambiar. Prometió trabajar. Prometió todo lo que nunca prometió cuando tenía todo. Pero ya no sentía nada. La vi enfrentarse por primera vez a la vida real. Sin respaldo. Sin red. Sin alguien que la rescate. Y entendí algo que me costó años aprender. No todos los que lloran quieren sanar. Algunos solo lloran cuando se les acaba el beneficio. Cuando ella entendió que no iba a volver atrás, empezó a mostrarse como realmente era. Al principio fue súplica. Después enojo. Luego desprecio. Me dijo que yo la había engañado, que todo ese tiempo había sido una mentira, que yo solo quería controlarla. Decía que yo sabía desde el inicio que ella no tenía nada y que me había aprovechado de eso para sentirme superior. Escuchar eso fue como ver a alguien reescribir la historia en tiempo real, con tal de no aceptar su responsabilidad. Yo no respondía. Ya no discutía. Ya no explicaba. Eso la enfurecía más que cualquier insulto. Empezó a quedarse en casa de amigas. Luego en casa de su mamá. Pero su mamá no tardó en cansarse. Porque una cosa es recibir a una hija en apuros y otra muy distinta es mantener a una adulta que nunca aprendió a sostenerse sola. Yo lo supe por terceros. Porque ella hablaba. Siempre hablaba. Decía que yo la había dejado en la calle, que era un abusador emocional, que le había prometido una vida y luego se la quité. Algunas personas le creyeron. Otras no. Pero algo era evidente, sin dinero, su historia perdía fuerza. Intentó trabajar. Lo supe porque me llamó una noche, llorando, diciendo que no aguantaba, que la trataban mal, que el sueldo era miserable. Yo escuché en silencio. Era la misma historia que me contó años atrás, solo que ahora yo ya no era el colchón. Me pidió ayuda solo un poco. Me pidió prestado. Me pidió tiempo. Le dije que no. Eso fue el punto final. A partir de ahí empezó su caída lenta, incómoda, silenciosa. Porque la gente no cae de golpe cuando está acostumbrada a que alguien siempre la rescate. Primero se niega. Luego se enoja. Luego se da cuenta de que nadie viene. Su familia dejó de contestarle llamadas. El hermano le reclamó directamente. Le dijo que por su culpa todos estaban peor. Que había perdido al único apoyo real que tenían. Que había sido egoísta. Escuchar eso la destruyó más que perderme a mí. El ex, el que era pasión, desapareció. Porque la pasión dura mientras no hay responsabilidades. Cuando ella empezó a pedir ayuda, él ya no estaba. Nunca estuvo. Me escribió meses después. No para volver. Para culparme.
Me dijo que su vida estaba hecha pedazos, que yo la había roto, que antes de mí ella al menos sobrevivía. No entendía que antes de mí, ella solo flotaba agarrada de otros. Yo ya estaba en otro punto. Había vendido el departamento. Me mudé. Cambié de rutina. Empecé a dormir mejor. A gastar en mí. A volver a sentirme dueño de mi tiempo. Y lo más importante, dejé de sentir culpa. Porque entendí algo que nadie te enseña. Ayudar no es lo mismo que sostener a alguien que no quiere caminar. Una noche soñé con ella. Estaba sentada en el mismo sillón donde solía pasar horas viendo series. Me miraba sin decir nada. No había odio. No había amor. Solo vacío. Desperté tranquilo. Fue la primera vez. Tiempo después me enteré de que había regresado a vivir a un lugar pequeño, compartido, lejos de la vida que presumía. Que trabajaba por horas. Que su familia ya no confiaba en ella. Que hablaba de mí como el error más grande de su vida. Tal vez tenía razón. Pero no como ella cree. Yo fui el error porque le demostré que podía vivir sin esfuerzo. Porque le enseñé que alguien siempre iba a resolver. Porque confundí amor con sacrificio constante. Pero también fui la consecuencia. Hoy no la odio. Tampoco la extraño. La recuerdo como una lección cara, pero necesaria. Como una historia que necesitaba terminar así para que yo entendiera quién soy y que no estoy dispuesto a repetir. Aprendí que el amor no se demuestra vaciándote. Que quien te ama no te ve como un recurso. Y que perder a alguien que solo te usaba no es una pérdida. Es una liberación.